Antes del inicio de todas las cosas, de todos los conceptos creados que conforman la vida dentro de la existencia, como lo son el tiempo, la materia, el espacio, el cosmos, incluso las infinitas dimensiones, existía un ser que se movía entre todo ese vacío existencial. Dicho ser era un alguien que se movía entre todo ese espacio inconmensurable. Este ser no tenía nombre ni nunca fue creado, o alguien estaba antes que él es el inicio de todas las cosas, y era el único ser existente y siempre existió. Fue hasta que una vez, este ser se dio cuenta de que estaba muy solo en este vacío existencial y que todo lo que lo rodea es solo oscuridad, siendo él un ser que también posee luz o energía celestial. Fue entonces que este ser decidió crear lo que llamó vida dentro de esta existencia, empezando a crear todas las infinitas dimensiones, todas las realidades, el espacio-tiempo, la materia, y así siguió hasta que en muy poco tiempo para él, creó el multiverso dimensional. Dicho multiverso dimensional consta con infinitas dimensiones, las cuales dentro de estas hay infinitos universos, infinitos multiversos, infinitos megaversos, infinitos transversos e infinitos omniversos. Existen más tipo de versos, pero esto es solo parte de ellos. Dentro de estas dimensiones también hay diferentes niveles dimensionales, siendo que dentro de una dimensión se puede llegar hasta el nivel 26, que es trascender el multiverso dimensional y llegar al lugar donde habitaba el ser que creó todo, cuyo nombre se autoproclamó como el único. El ser único podía crear más niveles dimensionales antes de llegar hasta donde él, pero 26 eran suficientes para los planes que él tenía con su existencia, además que trascender solo el nivel 4 te hace escalar al cuarto escalón dimensional. En la tercera dimensión es donde vivirán los seres vivientes, siendo que en la tercera dimensión el espacio-tiempo estará, lo que provoca que haya diferentes líneas temporales para cada verso existente, lo que provoca que haya infinitas posibilidades para los seres vivientes y varias versiones alternas de ellos mismos con el mismo o diferentes rumbos de vida. El ser único es un ser que sabe todo lo que acontecerá en la vida de los mortales, y todo lo que pasó antes, los observa, y no tan solo eso, sino que también está en cada rincón de esa existencia y a la vez no, y ningún ser podría hacerle frente, ya que puede eliminar a cualquier ser con tan solo pensarlo si así lo desea. Es un ser de fuerza inconmensurable, siendo omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pondrá a dioses a cargo de toda su creación, existiendo varias versiones de estos dioses en las infinitas líneas temporales, para que de igual forma las líneas temporales sean vigiladas por ellos. Al igual que pondrá a solo 3 dioses a cargo de toda esta creación, los cuales conformarán el llamado triángulo de la creación. Serán seres que trascenderán todas las dimensiones menos la número 26. Los 3 dioses empezaron a actuar según la voluntad del ser único, así que estos crearon a los primordiales, seres que habitan en la 10ª dimensión, siendo estos la primera generación de dioses primordiales. Los primordiales actuaron según la voluntad de sus creadores, organizando las dimensiones de cada universo, aunque eran infinitas. Estos trascendía la infinidad por mucho. Luego de organizarlos las demás dimensiones que estaban por debajo de su dimensionalidad, estos seres empezaron a crear a los primero mortales, siendo estos seres que trascendía el espacio-tiempo. Eran seres de la 7ª dimensión, pero los dioses lo consideraron mortales, eran sus primeras creaciones. Las más perfectas, eran 2 seres que fueron creados con mucho amor por parte de sus creadores, y estos tenían género, eran 2 hombres. Los primordiales tenían pensado crear más razas como ellos, pero viendo que estos se empezaron a corromper por la perfección que tenían, fueron preocupándose bastante. Los primordiales no querían desaparecer a sus primeras creaciones, pero temían que estos se volvieran en contra de ellos, por lo que en una acalorada conversación estos llegaron a la conclusión de que ambos serían eliminados. Pero lamentablemente para estos primordiales, de alguna forma esos seres a los que ellos consideraron mortales, trascendieron la 10ª dimensión de forma muy rápida y sorprendente. Por la increíble influencia de esencia de ellos que tenían estos tipos, ahora estaban a la par de sus creadores y de hecho fueron destruyendo toda la 10ª dimensión. El triángulo de la creación iba a eliminar a estos 2 seres, pero el ser único los detuvo a los 3, ya que eso pasó por desobedecer sus órdenes y no crear a los mortales en la 3ª dimensión como él dijo y aclaró. No obstante, si algo podían hacer los primordiales o lo pocos que quedaba de ellos era escapar a la 5ª dimensión,
lo cual esto hicieron y de esa forma pudieron escapar unos cuantos, ya que esas creaciones corrompidas absorbieron seres primordiales, tanto de oscuridad como celestiales. Uno se autodenominó como el Super Saiyajin Infinito y el otro se autodenominó como el Super Saiyajin 20.000. Ambos seres creían que eran los más poderosos existente, pero lo único que no sabían estos es que el triángulo de la creación los selló a ellos en esa dimensión, y como estos se dejaban llevar por sus instintos agresivos. Peleaban en una pelea sin fin donde el nivel trascendía todo concepto por debajo de la 10ª dimensión, trascendiendo el nirvana que era donde estaba ubicada la 7ª dimensión y siendo seres que trascendieron la infinidad absoluta o, siendo seres que ahora estaban encerrados eternamente en la 11ª dimensión que era la dimensión transinfinita. Ese sería el aterrador origen del Super Saiyajin Infinito y 20K, quedando estos como una leyenda entre los dioses primordiales que lograron escapar de ese caos tan horrible. Estos empezaron nuevamente a crear a mortales mucho más limitados y en memoria de sus primeras creaciones, estos crearon a los Saiyajins nuevamente pero muy limitados a diferencia de los primeros Saiyajins creados. Siendo que estos morían a través del tiempo por la vejez a los 160 años como máximo y crearon más razas más limitadas y entre ellos se encontraron los humanos los cuales solo vivían máximo 80 o 90 años y, en muy pocos casos 100 o cientos de años y los cuales serían creados cientos de millones de años después aunque para los primordiales este tiempo no significaba nada. Los primeros Saiyajins más puros que surgieron fácilmente nacían con un potencial bastante grande y mientras más puro era su corazón, más fuertes eran. Fácilmente un Saiyajin común desde su primer día de vida nacía con un poder muy alto, siendo que cuando estos crecían fácilmente podían destruir multitudes de galaxias enteras. Los primordiales le dieron este nivel a ellos ya que el nivel universal y los demás niveles versales como el omniverso les parecían insignificante ya que eran seres que fácilmente podían destruir la 3ª dimensión si así lo quisieran, eran seres originarios de la 10ª dimensión. Pasaron millones de años desde la primera creación mortal en la 3ª dimensión y por el mestizaje con otras razas similares, los Saiyajins fueron perdiendo esa pureza que los caracterizaba a ellos, ya que a diferencia de otras razas, esta era una de las que tenía el potencial de poder más alto. La mayoría de seres mortales ni siquiera podían con una mínima fracción de su planeta natal o ni siquiera podían hacerle nada. Los Saiyajines al verse que estaban quedándose por debajo de nivel de poder por el mestizaje, empezaron a corromperse nuevamente, pero esto no preocupó a los primordiales sino que más bien, no le prestaron ni atención a estos asuntos, ellos no intervendrán en problemas de la 3ª dimensión. Eso le corresponden a los dioses de menor rango como los supremos Kaiosamas y los Kaiosamas. Por la carencia de poder que estos fueron presentando con el tiempo, fue que estos se fueron corrompiendo y la maldad empezó a nublar su pureza, siendo que estos ahora se limitaban a nivel de poderes planetarios o estrella grande y en algunos casos sistemas solares y estelares. No obstante, hubo un Saiyajin de linaje puro, de hecho el último Saiyajin de linaje puro, que aún seguía presente entre todo este revuelo. El nombre de este Saiyajin fue Promedeo, y fue el único Saiyajin puro que quedaba en ese entonces. A diferencia de todos sus hermanos de raza que ya no contaban con niveles de poderes altos, este tenía un nivel superior a todos los de su especie, conservando ese corazón tan noble que caracterizaron a los Saiyajines de hace muchos años. Los Saiyajines luego fueron visitados por seres extraterrestres con una alta tecnología, y estos empezaron a hacer negociaciones con ellos, donde estos seres recibirán equipos y naves espaciales para poder extenderse entre todos los universos, siendo que cuando esto sucedió, el linaje de Vegeta fue quien reinaba ante los Saiyajines en aquel entonces, siendo el rey el legendario Rey Vegeta. Los Saiyajines a cambio que les prestarán su abismal fuerza, ya que aún seguían dominando entre la raza guerrera más fuerte entonces. Promedeo vio todo esto con muy malos ojos, los Saiyajines no eran especies colonizadores de planetas, sino más bien seres amantes de las peleas que debían usar su poder para el bien según su punto de vista y no se equivocaba. Promedeo entre lo suyo era muy reconocido por su abismal poder y no tan solo eso, sino por ser considerado alguien de poder divino y que a pesar de probablemente ser el Saiyajin más poderoso, con la mayor emoción por los combates pero rara vez peleaba y es que entre los suyos no había nadie quien le pudiera hacer frente.
ni siquiera su propio rey. Promedeo no fue parte del nuevo rumbo que fueron tomando los demás Saiyajins y esto se lo dejó claro al rey. El legendario rey Vegeta mostró su gran desagrado con los ideales tan pacifistas de Promedeo y esto simplemente no encajaba con ellos. Tenían el poder para hacer lo que sea con el universo entero en ese tiempo y nada lo podía impedir. El gran rey Vegeta no quería que entre los suyos hubieran más con los ideales de Promedeo ya que esto puede perjudicar su imperio, por lo que este y los demás Saiyajins de la clase real llegaron a la conclusión de que Promedeo y más Saiyajines con esos ideales deberían ser erradicados. Promedeo, a pesar de ser el más poderoso entre los suyos, no hacía gala de su poder entre los suyos, mostrando humildad más que nada por esos de niveles inferiores a él. Uno de los dioses primordiales en secreto vigilaba a esta problemática raza, por si acaso estos provocan problemas. El nombre de este dios primordial era Aneji, el primordial con forma de dios mono, el mayor responsable de que existieran los Saiyajines en la tercera dimensión. El poder divino de este dios influía fuertemente entre esta especie. Los ojos de Aneji ven una pureza inquebrantable en el alma de Promedeo, siendo perfecto en los caminos de la paz, la serenidad y la armonía. Aneji visitó a Promedeo en sus sueños, diciéndoles que morirá en una guerra contra de los Saiyajins malvados que se corrompieron, pero que luego de su muerte, podrá vivir en la quinta dimensión junto con los dioses primordiales y los seres celestiales. Su destino ya está dictado, pero ahora no siente miedo ya que el dios de su especie le prometió una nueva ascensión dimensional e inmortalidad luego de su muerte. Así de esa forma fue como sucedió la guerra entre el Saiyajin legendario y los Saiyajines malvados en su primer planeta natal. Fue una carnicería brutal, eran millones de Saiyajines de niveles muy elevados contra uno solo, quien con su transformación característica ante los suyos, redujo a menos de 100.000 a todos esos más de 50 millones de Saiyajins, acabando con el legendario rey Vegeta en el proceso. La transformación que usó Promedeo fue una en la cual el color de su cabello cambiaba de color a un verde jade y un aura del mismo color cubría su cuerpo completamente, pero era una transformación a la cual el cuerpo de Promedeo no estaba acostumbrado, por lo que aparte de las múltiples heridas y abismal superioridad numérica, Promedeo explotó porque su cuerpo no acostumbraba a tanto poder, que no podía manejar, llevándose en esa explosión todo el planeta, que tenía por nombre Sadala. El hijo del legendario rey Vegeta fue quien tomó el rumbo de los Saiyajines que lograron escapar, pero muy pocos de las más alta clase solo lograron sobrevivir donde se incluía a este mismo. Los Saiyajines se ubicaron en un nuevo planeta un poco más grande que el anterior, el cual fue bautizado como Planeta Vegeta en honor a la nueva generación que había en el nuevo reinado del gran rey Vegeta, y esta leyenda del Saiyajin legendario Promedeo quedó marcada ante los Saiyajines de ese entonces, que estaban 15 generaciones antes del imperio de Freezer. El alma de Promedeo ascendió a la quinta dimensión trascendiendo el espacio-tiempo y el mundo espiritual, existiendo un solo Promedeo y el espacio-tiempo ya no se le aplicaba a él. Tama Neji lo llevó a habitar la dimensión celestial junto a los demás dioses primordiales, los cuales recibieron a Tama Neji con los brazos abiertos. Era alguien muy puro y perfecto en todos los caminos de la paz y la armonía. A Neji luego le explicó cuál era el sentido de los mortales, le mostró lo vasto que era la creación y lo que sucedió con los primeros Saiyajines que fueron creados. Al escuchar tal atrocidad realizada por tales seres, Promedeo se sintió repudiado de pertenecer a esta raza, aunque luego descartó esta idea y se acordó que no todo era perfecto por debajo de toda la creación y que siempre iba a haber excepciones. Promedeo en una búsqueda de mejoría constante meditaba y entrenaba con Aneji de forma muy intensa y al ver su determinación Promedeo pudo trascender el nirvana, ahora siendo un ser que habitaba la octava dimensión junto con Aneji, teniendo el mismo poder que los seres celestes, siendo un celeste iluminado por la luz. Goku luego de derrotar a los dragones malignos ascendió al plano del reino de los dragones, el cual trascendía el espacio-tiempo, siendo este el único Goku de todas las líneas temporales de la tercera dimensión que sí logró trascender el plano de la tercera dimensión, siendo único entre todas las líneas alternativas que éste posee. El reino de los dragones es un lugar donde solo habitan los dioses dragones. Estos dioses dragones fueron creados por los dioses primordiales originarios de la 12ª dimensión que ahora habitan en la 4ª dimensión.
Los dioses dragones son seres bastante poderosos, capaces de destruir multiversos enteros y líneas temporales de una forma relativamente fácil, capaces de destruir cualquier cosa y a pesar de que están por debajo de la sexta dimensión. Estos también pueden destruir y alterar el orden de los demás niveles dimensionales existentes o incluso destruirlos. Luego de derrotar al dragón maligno de una estrella e irse con Shenlong al mundo de los dragones, Goku pudo trascender el espacio-tiempo, convirtiéndose en alguien único entre todas las líneas temporales, siendo un dios dragón Saiyajin. A pesar de terminar con el dragón maligno por su sacrificio, Goku tuvo que rogarle a los dioses dragones volver a su mundo para poder derrotar a los nuevos enemigos que aparecieron, ya que sus amigos no tenían ni la más mínima idea de cómo derrotarlos. Enemigos como Saiko, Kaarad, el Ángel Z y Kinapet fueron enemigos bastante poderosos que obligaron a Goku a superar nuevamente sus límites, obteniendo transformaciones bestiales como lo son el Super Saiyajin 5,6 y 7. A partir del Super Saiyajin 6, Goku consideraba a cada una de esas transformaciones como malditas, ya que eran transformaciones que tenían una intensa energía demoníaca. Pero de todos los enemigos que surgieron, 3 de ellos se aliaron para obligar a Goku a ir a límites incomprendidos hasta para él mismo que era un ser dragónico. Estos fueron nadie más ni nadie menos que Cell, Freezer y Majin Buu quienes perfeccionaron la técnica de la fusión y lograron alcanzar un poder que sobrepasaba todo lo conocido hasta lo visto, y a pesar de ser un ser de la cuarta dimensión Goku no logra hacerle nada a Cell Buzzer. La fusión de estos 3 villanos que tantos problemas le causaron a Goku hace años. Cell Buzzer era un ser que estaba a punto de superar su dimensionalidad por su propia cuenta, estando en el mismo nivel dimensional que Goku, ya que éste estaba rompiendo todos los conceptos de la tercera dimensión y todo su sistema universal. Destruyendo dimensiones enteras y resquebrajando totalmente el manto de la tercera dimensión con su poder abismal. Todos los amigos y enemigos de Goku que colaboraron en esta ocasión para ayudarlos habían sido exterminados sin ningún problema por esta abominación. Los dioses primordiales al ver esto ni siquiera se inmutaron, ya que esto debía ser resuelto por aquel que de forma indirecta ocasionó todo esto, refiriéndose a Goku por intervenir en la tercera dimensión siendo un ser de la cuarta dimensión. En el campo de batalla solo quedaron varios Saiyajines con vida y estaban bastante cansados como para intentar algo en contra de esta amenaza de niveles indescriptibles. Goku estaba bastante dolorido y agotado como para pensar en algo en estos momentos. Había logrado transformaciones como el Super Saiyajin 8 y 9 pero ninguna resultaron en contra de esta bestia quien de hecho contaba con otras transformaciones bajo la manga. Ni siquiera el mismo Broly quien estaba con ellos pudo hacer algo en contra de Cell Buzzer y es que su poder solo se limitaba al Super Saiyajin 5 legendario, pero aún así era lo suficientemente poderoso como para enfrentar a un Super Saiyajin 7 y derrotarlo con dificultad. En el caso de los demás Saiyajins también su poder solo se limitaba al Super Saiyajin 5 pero mucho menos eficaz, refiriéndonos a Nape, Raditz, Bardock, Gohan, Goten y Trunks. Goku y Vegeta eran los únicos que contaban con las demás transformaciones y ni aún así fueron capaces de hacer algo en contra de Cell Buzzer. Goku estaba pensando en fusionarse con Vegeta para traer a Gogeta Super Saiyajin 9, pero sería inútil ya que ambos están bastante agotados y traerán a un Gogeta cansado por lo cual no serviría de nada y lo mismo en el caso de Vegeto. Por primera vez en su vida, Goku realmente ya no tenía escapatoria, y no tenía nada en la mente para detener a Cell Buzzer, agachando la cabeza y adentrándose en lo más profundo de sus pensamientos por un momento. Siguió por un momento hasta que muy adentro de él, encontró a Shenlong manifestándose en sus pensamientos, quien podía ver todo lo que estaba pasando ya que su alma estaba fusionada a la de Goku. Shenlong le dijo a Goku que existe una salida para poder detener a Cell Buzzer, pero que este tendría un alto costo si se llegaba a realizar. Y harían sentir cosas a Goku que él no debería sentir ya que de tan solo sentirlas sería muy difícil volver a tener la mente calmada. Goku le dijo que no importaba y que haría lo que fuese necesario para derrotar a Cell Buzzer, ya que siente que esto también es su culpa por haber intervenido en este plano dimensional desde la llegada de Saiko. Si él tenía que sacrificar su existencia para poder derrotar a esta bestia dimensional, estaría dispuesto a hacerlo.
Shenlong tenía miedo de que revelarle esta información a Goku sucedieran cosas peores, pero estaba seguro que no habría problemas si Goku era mucho mejor preparado antes, solo que esta vez ellos se encargaran de hacerlo. Shenlong entonces le cuenta de los primeros mortales que fueron creados por los entes primordiales que eran muy superiores a él en poder. De alguna forma estos seres estaban tan unidos a la raza de Goku. Luego de haberle explicado a Goku el plan para terminar con este Armagedón de una vez por todas, Goku se dirigió hacia sus amigos para explicarles lo que le había dicho Shenlong, aunque sin muchos detalles, aunque eso sí, solo tendrían un minuto para terminar con todo esto, después de realizar el ritual. Para traer el poder que acabaría con Cell Buzzer. Transformándose todos en Super Saiyajin 5 y empezando a dar su energía a Goku, Cell Buzzer empezó a ver esto, esperando que por lo menos, ahora estos simios lograran entretenerlos antes de deshacerse de ellos. Mientras iba recibiendo la energía de todos esos Super Saiyajin 5, el alma de Goku fue transportada y viajando a través de la dimensión espiritual, hasta dentro de la mente de Goku veía cómo iba viendo cada plano dimensional, hasta llegar a un plano donde todo era caos y destrucción absoluta, viendo cómo dos fuerzas colisionaron fuertemente entre sí. Sea lo sea que fuese esos dos objetos de poder inimaginable, Goku ahora lo estaba viendo y sentía un miedo muy intenso al sentir tales presencias. Ambos seres rápidamente se percataron de la presencia del Saiyajin, aunque fue llevado a ellos con el ritual para poder hacer eso. Goku estaba delante de los primeros Saiyajines en la creación, Super Saiyajin Infinito y Super Saiyajin 20.000. Goku estaba estupefacto al ver la presencia de estos aterradores seres, creyendo en esa leyenda que Shenlong le contó. Así que estos fueron uno de los Saiyajins que intentaron crear esos estúpidos de los celestes luego de casi matarlos a cada uno de ellos. Logras trascender la tercera dimensión y eso es algo digno para alguien que fue un mortal tan limitado física y espiritualmente, pero los dioses dragones te concedieron el honor de convertirte en un dios. Aún así, eres demasiado débil para Cell Buzzer. El Saiyajin de cabello dorado, o más bien el Saiyajin infinito le dijo a Goku. Te otorgamos una minúscula parte de nuestro poder, pero esto solo durará un minuto, es un poder maldecido por los seres celestes por lo que solo tendrás que utilizar por un minuto a Son Goku, si no tu alma desaparecerá de toda realidad existente dentro de las dimensiones inferiores a estas. El Saiyajin 20.000 explicó. Esta no es la única amenaza que te toparás a lo largo de tu vida, pero tu destino será unirte a nosotros en nuestra pelea eterna Son Goku. Estaremos esperando a que puedas lograr superar los niveles dimensionales que te están limitando, para que de esa forma puedas convertirte en un ser absoluto como nosotros. Al decir eso ambos Saiyajins alzaron su mano al Saiyajin, dando una sola gota de poder al Saiyajin. Goku empezó a sufrir una metamorfosis, la cual empezó a carcomer todo su cuerpo y alma. Los amigos de Goku estaban viendo aterrados como todo el manto dimensional se estaba terminando de resquebrajar, por el poder que ahora estaba comenzando a tornar en Goku. Cell Buzzer ahora estaba viendo estupefacto, como Goku libera ese poder tan devastador, sintiendo ese sentimiento nuevamente de miedo e inseguridad. El poder de Goku fue tan aterrador que los dioses primordiales tuvieron que ver lo que estaba pasando ya que ese poder estaba trascendiendo la cuarta dimensión, casi llegando a las 5 toneladas. Aparte estaba aterrados porque claramente podían sentir la influencia del poder del Super Saiyajin 20.000 y Super Saiyajin Infinito saliendo del Saiyajin Goku. No hay ninguna duda, este es el poder maldecido por los dioses primordiales y cualquier ser que posea ese poder reduce su existencia a un minuto mientras esté utilizando este poder. Eran los pensamientos de Aneji quien estaba bien atento al alma del Saiyajin la cual fue cubierta totalmente por la influencia del Saiyajin Infinito y 20.000. El aspecto de Goku se puso como si fuera un osauro pero ni siquiera había llegado a esa forma completamente y era mucho más aterrador y muy musculoso teniendo un enorme parecido al Saiyajin legendario de Broly musculatura y tamaño. Cell Buzzer ni siquiera reaccionó, ya cuando Goku empezó a masacrarlo bestialmente sin poder hacer nada. Aún así Goku tenía un solo minuto para derrotar a Cell Buzzer, por lo que debía de darse prisa.